Hace muchos años, quizá 25 años o más, invitamos a estar aquí en esta iglesia a un señor que había salido de esta iglesia en los años 50 como misionero. Y como sucede muchas veces, perdimos contacto un poco porque él estaba en otra parte del mundo y aquí estamos nosotros. Pero este señor en los últimos años de su vida contrató el cáncer y llegó al momento cuando le dieron pocas semanas para vivir. Entonces, sabiéndolo nosotros, le invitamos a venir a casa. Y entonces, una mañana, un domingo, él predicó así nomás, agarrado del púlpito, muy débil. Pero la cosa que más me impactó fue su actitud. Él tenía muchos años de no estar aquí, en su hogar. Y él sabía que le quedaban pocos días. De hecho, creo que después de estar aquí un domingo, murió 3, 4 semanas después. Pero aquí estaba y gozándose de cada momento y cada cosa. Durante el culto ahí estaba sentado él, escuchando los cantos y apreciando cada segundo, cada palabra. Y tenía una actitud increíble, porque sabía que iba al Señor. Nos contó la historia que en el hospital, hacía no mucho, un enfermero había llegado con un jugo de naranja. Y entonces por accidente entró su dedo en el jugo. ¡Ay, Señor, disculpe, voy a sacar otro jugo! ¿Por qué? Dijo. ¿Crees que esto me va a matar? No tengo miedo. Pero así fue la actitud de él, gozándose de cada momento. Y les cuento la historia porque esta es precisamente la actitud que quiero cada vez que voy a la Biblia. O sea, nada de rutina, sino gozándome de cada palabra, de cada pensamiento, cada instrucción, cada corrección. Esta es la actitud que quiero. Y quizá por eso me encanta tanto el Salmo 119, porque todo el Salmo se dedica a lo que es la palabra del Señor. Es el salmo más largo de todos los salmos, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Ahí en el mero corazón de la Biblia, el Salmo 119. Y esta noche nos toca el tercer estudio. Estamos en el Salmo 119, comenzando en el versículo 17. Y el salmista también tiene esta misma actitud. Cada palabra, cada versículo, menos 3 en este salmo, hace mención de la Biblia en una forma u otra. La palabra, la ley, tus estatutos, etc. Son 22 estrofas. Una estrofa para cada letra del abecedario hebreo. Y por eso se llama un salmo acróstico, porque quiere decir que son 22 estrofas de 8 versículos precisamente. Y entonces en la primera estrofa, cada versículo comienza con la primera letra hebrea, Aleph. Y entonces la segunda estrofa, cada versículo comienza con la letra Bet, que es la segunda letra. Y aquí en muchas Biblias de ustedes, arriba del versículo 17 hay una palabra Gimel, que es la tercera letra del abecedario hebreo. Y así va a través de todo el Salmo. Vamos a ver lo que dice. Haz bien a tu siervo, que viva, y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo.
Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hay tanto que podemos aprender, pero al menos aquí podemos ver 3 actitudes necesarias para aprovechar al máximo lo que es la Biblia. La necesidad de aprender la palabra del Señor, además la necesidad de desear profundamente la palabra y finalmente la necesidad de apoyarnos en la palabra del Señor, en todo. En versículo 17, de nuevo, dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. El salmista aquí está hablando de lo que es necesario para aprovechar al máximo la palabra del Señor. Y en primer lugar, tenemos que ser siervos. Haz bien a tu siervo. Y cada vez que el salmista entra en la presencia del Señor, entra no como un erudito, no como un gran cosa, no, entra como siervo. Señor, yo soy tu siervo. Si David es el autor, y no sabemos con seguridad, a lo mejor David escribió este salmo, pero quién sabe. Y si es así, el rey David entra en la palabra del Señor y en la presencia del Señor como siervo, no como alguien con gran poder, con influencia, con importancia, con todas las respuestas, sino como siervo. Ya hemos visto algo en cuanto a la actitud sumisa en este mismo salmo, el versículo 12 en el estudio anterior. Pero hermanos, es el orgullo que nos impedirá ver las profundidades de la verdad divina. El orgullo. La Biblia es como un espejo. De hecho, el primer capítulo de Santiago habla de esto, haciendo la comparación entre la Biblia y un espejo, es decir, que refleja lo que somos. Y si llegamos a la Biblia con orgullo, es lo que vamos a ver. En realidad, por eso, algunos teólogos que pasan años y décadas estudiando la Biblia nunca llegan a entender su verdad. Ahora, no todos, porque hay muchos teólogos que aman al Señor y nos ayudan a entender la Biblia, etc. Pero de vez en cuando escuchamos palabras de alguien que tiene su doctorado y decimos, ¿cómo es eso? Y el punto es, uno puede estudiar la Biblia toda la vida y no entender quién es Dios. ¿Por qué? Por el orgullo. Porque la Biblia es como un espejo. Y específicamente como un espejo de solo una vida, digo. Es como en las películas, en una habitación de hotel, unos traficantes de drogas haciendo sus trámites y todo esto, y solamente ven un espejo en la pared. Pero por el otro lado, en otra habitación, policías, viendo todo. Por ese lado solamente ven su reflejo en el espejo. Por el otro lado, los policías están viendo todo lo que está pasando. Y la única forma para ver la realidad es pasar al otro lado. Así es la Biblia. Podemos llegar a la Biblia con nuestras ideas y nuestras teorías y con nuestro orgullo, y es precisamente lo que vamos a ver. Pero la manera para entender las maravillas del Señor es pasar al otro lado con Dios y verlo todo con un corazón de siervo. Hay algunos que hablan de las contradicciones en la Biblia, por ejemplo.
Y siempre digo las supuestas contradicciones, pero interesante cómo Dios mismo habla de esto. Estoy leyendo en Ezequiel capítulo 14, comenzando en el versículo 1. Y son las palabras del Señor. Dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Quieres creer en los ídolos? Está bien. ¿Quieres buscarlos aquí en la Biblia? Está bien. ¿Qué quieres hacer? Yo voy a responder según tu actitud, según tu corazón. Luego dice en versículo 5: para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Aquel que con su orgullo dice: ay, la Biblia está llena de contradicciones. De veras, dice Dios. ¿Quieres contradicciones? ¿Qué tal eso? Por eso. ¿Quieres contradicciones? Claro, claro. Pero por el otro lado del espejo, aquel que es siervo, que quiere aprender, el Señor dice: ¿quieres saber la verdad? ¿Quieres saber lo que está pasando con aquella supuesta contradicción? Es un secreto, te lo voy a enseñar. Depende de la actitud, depende del corazón. Uno tiene que llegar con la actitud de un siervo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que la palabra de Dios se discierne espiritualmente, no intelectualmente, aunque claro, es un libro profundo, brillante, y podemos usar todo el intelecto para estudiar lo que es la Biblia. Pero lo que quiero decir, y lo que Pablo quiere decir aquí a los corintios, es que la Biblia es mucho más que palabras. Es un libro vivo. No quiero decir que es un libro místico, pero sí es un libro sobrenatural. Es un libro que tenemos que entenderlo espiritualmente, guiados por el espíritu del autor, Dios mismo. Muy interesante lo que podemos aprender aquí en el Salmo 119. La Biblia es un libro sobrenatural, sin duda. Y qué interesante, porque David desea que Dios sea bueno con él. Haz bien a tu siervo. Haz bien a tu siervo. Y luego dice aquí en versículo 17, que viva. Muy interesante eso. Que viva.
Ahora, si no hablamos hebreo, podemos decir, sí, claro, que viva. Que viva mi equipo, que viva mi país. Pero ¿sabes qué? Esta palabra en hebreo tiene doble sentido. Porque es la misma palabra que correctamente se puede traducir como destetar de su madre. En otras palabras, el salmista está diciendo, Señor, haz bien a tu siervo. Yo quiero crecer. Yo quiero llegar a la madurez. Yo quiero destatarme de todo lo demás para andar contigo. Que viva, que viva. Hay una segunda actitud que necesitamos para aprovechar al máximo lo que tenemos en la Biblia. Primero, ser un siervo, por supuesto. Pero también tenemos que ser videntes. En versículo 18, este versículo tan famoso, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuántas veces hemos orado este versículo? Y la respuesta depende de la actitud que vimos en el versículo 17. ¿Quieres ver las maravillas de su ley? Pues primero tenemos que tener la actitud de un siervo. Y luego para decirle, Señor, abre mis ojos. Quiero ver las maravillas de tu palabra. ¿Cuántas veces hemos orado este versículo? En 2 de Reyes, capítulo 6, tenemos la historia de Eliseo y un siervo joven que andaba con él. Y resulta que en esta ocasión están rodeados en una ciudad, rodeados del enemigo, y el siervo joven estaba en un punto de desesperación. Eliseo, ¿qué podemos hacer? Vamos a morir. Y el gran profeta, con mucha calma, tranquilidad, oró. Y oró en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaban allí desde el principio, pero él no los veía. En aquellos momentos cuando sentimos rodeados, frustrados, ¿qué hago? Ya no hay esperanza. Este es el momento para decir, Señor, abre mis ojos. Quiero ver lo que tú ves. Quiero ver tus maravillas. Y el objetivo del salmista en este caso no es ser vidente en el sentido de ver el futuro, como muchas veces usamos la palabra. Él simplemente está diciendo, Señor, quiero ver lo que otros no ven. Abre mis ojos. El hombre sin Cristo, nos enseña la Biblia, está ciego espiritualmente. Pero como creyentes, no somos ciegos. ¿Verdad? Podemos ver. ¿Por qué es que muchos creyentes andamos así? ¡Ah! Podemos ver. Pero muchas veces no queremos abrir los ojos. O los ojos están viendo por otro lado. Pero sí, podemos ver. Quizá no queremos comenzar por ser siervos. Abre mis ojos, Señor. Es interesante que en el Antiguo Testamento los profetas, los primeros profetas, se llamaban videntes. Se usaba esta palabra antes de la palabra profeta, porque es precisamente lo que hace un profeta. Él ve lo que otros no ven. Y como repito, la profecía en la Biblia pocas veces tiene que ver con el futuro. Muchas veces limitamos la palabra, pero la función del profeta es ver lo que Dios ve.
Es ver lo que está en la mente de Dios mismo. Por eso se llama vidente. Qué lindo tener esta relación con Dios y con su palabra para ver lo que muchos no ven. Y ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Ser siervo, ser vidente. Efesios 1, Pablo está orando por los efesios. Y en versículo 16, Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está orando lo mismo. Señor, que abra sus ojos para que vean, Y además de ser siervos y videntes, tenemos que entender que somos forasteros también. Versículo 19 dice: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Si es David el autor, David tenía su palacio, tenía su lugar, pero fíjense, porque es siervo y porque él ve lo que Dios ve, entiende claramente que también es forastero. Abraham lo entendió perfectamente, este concepto. En Hebreos capítulo 11, comenzando en el versículo 8, hablando de Abraham, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, versículo 13, estoy leyendo, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Más que un entendimiento intelectual, estaban confesando: somos extranjeros, somos peregrinos. Qué lindo es recibir bendiciones. Qué lindo es tener un buen empleo, una buena casa. Bendiciones del Señor, ¿verdad que sí? Pero ¿saben qué? ¿Qué pasa si un día todo eso desaparezca? ¿Dios ha cambiado? No. ¿Nosotros hemos cambiado? No. Son cosas, son circunstancias. Y somos iguales ante los ojos de Dios, con o sin las cosas. Y gracias al Señor, y esperamos que Dios nos dé muchos años de vida y muchas bendiciones, proveer bien para nuestras familias. Qué bueno ser responsables, pero confesando en cada momento: somos extranjeros, somos peregrinos acá. Estuve hablando antes del culto esta noche con
Una amiga, la conozco desde hace muchos años, me dijo, oye, que ya me hice ciudadano por fin. Ah, qué bueno, te felicito. Es ciudadano, pero siempre extranjero. Este es el punto. Uno puede ser ciudadano y gracias al Señor por esta oportunidad, qué bien, pero a la misma vez extranjeros y peregrinos. Hasta reyes reconocen que son nada más que extranjeros aquí en esta tierra. Y cualquier cosa que el Señor nos dé, la vamos a recibir con manos abiertas. No así. Gracias, Señor. Más, Señor, más. No. Gracias, Señor. Gracias. Esta es la actitud de la persona que aprende a aprovechar al máximo lo que es Dios, lo que es la vida, lo que es la Biblia. Nunca podemos obtener la plenitud de la palabra de Dios sin antes renunciar a las cosas de este mundo, reconociendo que no somos nada más que forasteros, peregrinos, extranjeros acá en esta vida. De lo contrario, tu estudio bíblico no es nada más que una búsqueda intelectual o ejercicio egoísta. Como digo, hay personas que han pasado años y años y años estudiando la Biblia, y no quiero decir que no tienen inteligencia, claro, no es eso. Solamente digo que la Biblia es un libro sobrenatural, cuyo autor es Dios. Y para entender las profundidades de sus maravillas, tenemos que acercarnos a la Biblia en el poder del Espíritu Santo y no tan solo en el poder de nuestro intelecto, nuestra mente. Y eso nos lleva a la segunda cosa. Tenemos que aprender la Biblia siendo siervos, videntes, extranjeros. Pero más que nada, aprovechar al máximo la Biblia es cuestión de corazón. Anhelar la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Versículo 20 dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Una actitud que afecta el alma. El alma. No es la actitud que dice, bueno, hoy es miércoles, voy a leer la Biblia, a ver lo que puedo aprender. No, esa actitud no es lo suficiente. Es la actitud que si algo pasa, estamos muy ocupados y descubrimos que no pasamos tiempo en la palabra, nos levantamos mañana, jueves, ¡Ah, Señor! ¡Te necesito! Te necesito. No es un legalismo que estudiamos en Gálatas hace no mucho. Es simplemente la respuesta del alma, reconociendo que vivimos de lo que recibimos en la palabra. Es la conexión que tenemos con Dios. Una actitud que afecta el alma. El alma del salmista se quebrantó por el deseo de conocer la palabra de Dios. No tan solo su espíritu, no tan solo su cuerpo, su alma, sus emociones, su mente, todo. Job estimó las palabras de la boca de Dios mucho más que su comida necesaria, porque masticaba cada bocado como un manjar. ¿Qué tan hambriento eres tú?
Si quieres aprender la Biblia, tienes que quererlo, desearlo. Puedes venir acá 2 o 3 veces a la semana a estudiar la Biblia, está bien. Estamos aquí para ayudarnos unos a los otros, pero es mucho más. Yo no puedo poner en tu alma el deseo de conocer la Biblia. No puedo. Puedo compartir algunas enseñanzas que espero les ayuden en algún sentido, pero yo no soy Dios para entrar en tu alma y tocarte en este lugar para que anhelas la palabra más que cualquier otra cosa. Es la actitud que afecta las acciones. Muchos hablan acerca de la Biblia, llegan a la iglesia, gritan amén, amén, pero no pasa nada. Es simplemente la rutina. No importa lo que uno diga, uno revela la verdad por sus acciones. Y no es cosa de ser fanático de un predicador particular, que a él me gusta, él me llega, el otro no. No, es la palabra. Es la palabra. Y saben que muchas veces Dios me ha hablado escuchando a alguien que honestamente no es buen maestro, podría ser una persona muy humilde, pero de su boca sale algo que sale de su corazón, que sale de la Biblia, y me penetra. Claro que hay grandes maestros y me encantan y quiero escucharles, aprender y todo esto, pero la actitud del alma es otra cosa. Porque es una actitud que puede aprender de cualquiera, en cualquier momento. O como dice aquí en versículo 20, en todo tiempo. En todo tiempo. En la mañana, en la noche, al mediodía, en el tiempo del café, en el trabajo, en todo tiempo. Buscando la verdad del Señor. Y en tercer lugar, si nosotros tenemos este compromiso para aprender la Biblia y este corazón que anhela siempre en todo tiempo la palabra del Señor, esperamos que el resultado será apoyarnos en la palabra del Señor, en todo. No es tan solo teoría. No es simplemente conocimiento intelectual, satisfacer las curiosidades y todo. No, es... Algunos ejemplos el salmista nos da para encarar a los soberbios. Por ejemplo, versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Creo que todos nosotros entendemos que siempre tendremos que tratar con la gente orgullosa. A veces en la familia, a veces en el trabajo, los estudios, la vecindad, hasta en la iglesia. Siempre habrá gente orgullosas, personas orgullosas que quieren atacarnos. Cuando David estaba saliendo de su palacio, en el momento de la rebelión de su hijo Absalón, estaba saliendo con algunos hombres fieles y un tipo que se llamaba Simeí le seguía, maldiciéndole al rey David. ¿Y saben lo que hizo David? Nada. Nada. Y sus soldados, Señor, danos la palabra, lo matamos acá. Está bien. Puede ser que tenga razón. Una humildad total. ¿Qué estaba haciendo?
estaba confiando en Dios y en su palabra para encarar a los soberbios, apoyándose en la palabra del Señor. Pablo dijo lo mismo en Romanos 12, 19, diciendo que la venganza es del Señor, no de nosotros. ¿En verdad te apoyas en la palabra cuando eres confrontado con los soberbios, los orgullosos, los arrogantes? ¿Qué haces? ¿O te apoyas en Dios y en su palabra? Versículo 22 dice que también es para encarar los prejuicios. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. ¿Qué está diciendo el salmista? Señor, me están echando oprobio, menosprecio. Está bien, yo sé quién soy. Yo sé que he guardado tus testimonios. Por eso, Señor, confío en ti y en tu palabra. La razón por la cual queremos desquitamos o vengamos es porque sentimos el escozor del oprobio y el menosprecio. Aun cuando nuestra reacción sea la correcta, los ataques siempre nos duelen, ¿cierto? No es muy divertido tratar con el oprobio, con el menosprecio. Pero Dios no solo rechaza a los soberbios, sino nos quita nuestro oprobio y el menosprecio que se ha sido amontonado sobre nosotros. Dios aún nos quita el oprobio del pecado pasado, si deseamos su palabra. Muchas veces escucho a personas que están juzgándose a sí mismas. No, yo soy nada más un pobre pecador, que no valgo, que nada, que no puedo hacer nada. Momentito. La Biblia dice que Cristo nos ha quitado el oprobio y la vergüenza y el pecado. ¿Crees o no lo que dice la Biblia? Cabeza bien en alta. Somos hijos de Dios. No soberbios, no orgullosos, no aquellos que tenemos todas las respuestas. Pero no, somos siervos del Señor, siervos de Él, con confianza. Gilgal, esa ciudad que se menciona en Josué. Interesante porque Gilgal quiere decir rodar en hebreo. Y la razón por la cual nombran este lugar Gilgal es porque el oprobio de Egipto les fue quitado. Y se fue así en los días de Josué, cuanto más ahora por lo que Jesucristo ha hecho. Nos ha quitado el oprobio y el menosprecio. Si alguien quiere amontonar sobre nosotros todo eso, está bien. Solamente demuestra su ignorancia, porque nosotros sabemos quiénes somos. Para encarar los príncipes también, versículo 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. En este caso, en este contexto, príncipes habla de aquellos en posición de autoridad, lo que sea. Podrían ser padres, abuelos, podrían ser jefes, oficiales del gobierno, lo que sea. Príncipes se sentaron. En el Antiguo Testamento, uno se sentaba para juzgar. Los ancianos de la ciudad estaban en las puertas de la ciudad para sentarse, y eso quiere decir, se sientan para juzgar. Entonces, cuando mal nos juzgan, los de la autoridad,
Me da tanta tristeza a veces a ver lo que está pasando en las fronteras y la política, y no quiero entrar en la política y todo esto, pero cuando veo lo que algunos han sufrido, los comentarios, separación de hijos, todo esto, ¿cuánto me duele? Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, sabiendo que Dios no pierde nada. Dios no tiene que escuchar los noticieros todos los días para saber lo que está pasando. Él es Dios, todo lo sabe, todo lo está guardando en su libro. Y habrá un día. La venganza no es mía, la venganza es del Señor. ¡Qué promesa! Frecuentemente nos sentimos intimidados, pero al salmista no le dio pánico. Y no es necesario que nos sintamos intimidados si estamos meditando en la palabra de Dios. Un hermano me enseñó este principio hace muchos años. Vivimos en Nicaragua. Eso fue antes de los sandinistas, para que sepan que soy viejo, ¿verdad? Y yo, un joven predicador que estaba allí, un amigo mío, argentino era, que tenía un programa de radio, estaba visitándonos en Managua, y él quería conocer a Anastasio Somoza, el mero mero. Bueno, por la gracia del Señor logramos hacer esto, y nos acompañó un pastorcito de la selva. Un tipo sin ninguna preparación, muy, muy sencillo, pero muy lleno de la palabra del Señor. Entonces entramos en la oficina de Somoza aquel día, el argentino, su excelencia, y yo como el gringo, señor presidente, y el pastorcito, hola Tachito, ¿cómo estás vos? No le daba nada de pánico. Abrió su portafolio y comenzó a sacar literatura bíblica y le regalaba Nuevos Testamentos, que no sé qué, testificándole como si fuera un don nadie. Increíble. Y después estaba pensando, aprendí algo. Y Somoza, como un buen político en aquel momento, pues aguantaba todo. Creo que no aceptó al Señor en este momento, pero al menos escuchaba. Y mi hermano le dio pues un evangelio muy, muy puro. Nada de intimidado, nada. Ahora tenemos que reconocer que hay otros príncipes que hablan en contra de nosotros. Efesios 6 habla de aquellos, hablando de la guerra espiritual. También para encarar los problemas, versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En cualquiera que sea la situación o la circunstancia, podemos apoyarnos en la palabra del Señor. En todo problema, la Biblia es nuestro deleite, nuestros consejeros, todos sus 66 libros. Tenemos muchos consejeros. A veces es Ruth que me aconseja. A veces es Job. A veces es Pablo, Lucas. Tengo muchos consejeros. Cualquiera que sea la situación. Muchas veces luchamos con el estrés, con la presión. Así es el mundo en que vivimos. Muchas veces, cuando me siento tan agotado, cansado, bajo estrés, presión,
Me pongo a pensar en algunos de nuestros hermanos en la historia. Pienso, por ejemplo, en Adoniram Hudson, quien sepultó a 2 esposas y varios de sus hijos en Burma, Myanmar se llama ahora, antes de que diera su primer convertido, después de 7 años de ministerio. Pienso en los moravos, muchos siempre están en Centroamérica. En 1790 llegaron, 10 murieron el primer año. La misión Basel, 1828 en África, en los primeros 12 años perdieron a 8 de sus 9 hombres en Christiansburg. Murieron. Y seguían. Pienso en la Sociedad Cristiana Misionera, que perdió a 53 hombres y mujeres en Sierra Leona entre 1804 y 1824. Es decir, 20 años perdieron a 53. Pienso en los metodistas, en un plazo de 15 años desde 1835, perdieron a 30 de 78 parejas enviadas a Gambia, Sierra Leona y la Costa de Oro. Pero así fue la actitud. Nos vamos. El Señor nos ha llamado. Venga lo que venga. Nos vamos. Apoyándose en la palabra. La semana pasada estuvimos en Ámsterdam con un grupo y visitamos el Museo de Ten Boom en la ciudad de Haarlem. Algunos de ustedes han leído la historia de Corrie Ten Boom, su padre y su hermana, quienes durante la Segunda Guerra Mundial salvaron las vidas de cientos de judíos, homosexuales, testigos de Jehová, personas perseguidas por los nazis, y tenían un lugar secreto en su pequeño departamento en la ciudad de Haarlem. Ahora es un museo. Su papá, su hermana murieron en los campamentos de los nazis antes de terminar la guerra. La única persona que sobrevivió fue ella, Corrie. Y luego, hasta su muerte hace unos 30 años, andaba por todo el mundo predicando el amor de Dios. Un valor increíble. Si quieres en realidad la plenitud, todo lo que Dios tiene que ofrecernos, solo hay una manera de obtenerla. Solamente una manera para obtener todo lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Tenemos que ser siervos, videntes y extranjeros. Y eso solo es posible si tenemos un fuego en el interior, deseando la palabra de Dios hasta que nuestra alma se quebrante, afectando nuestras prioridades, nuestra vida, nuestras acciones. Por eso me encanta tanto este salmo, porque cada estrofa, cada versículo nos está enseñando la importancia de la Biblia que tenemos. Y no es llegar a ser un gran teólogo, y gracias al Señor por aquellos que tienen este don y nos enseñan. Pero no es la cantidad de información que tienes en cuanto a la Biblia, es la actitud de tu alma, tu corazón. Eso es lo importante. Es lo que está disponible para cualquiera. Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra, como nos dices aquí en este salmo tan hermoso. Señor, te suplico que podamos cada uno de nosotros hacer un examen de corazón, de alma, para desearte más que nada y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.